noches. Bienvenidos a todos. Para los que están en la Webex, es un honor para nosotros estar acá presentando desde CEMIC un caso esta noche. Lo va a presentar Natalia Moreno, que es residente de segundo año de Medicina Interna de CEMIC y que rota en la unidad coronaria. Así que Natalia nos va a mostrar el caso y vamos a ir viendo qué cosas surgen. Buenas noches. El caso que les vamos a presentar es una paciente de sexo femenino de 31 años de edad con un embarazo de 41.2 semanas sin complicaciones y que realizó controles prenatales normales. La paciente se internó en un trabajo de parto y por falta de descenso fetal se terminó realizando una cesárea, la cual no tuvo ninguna complicación. Durante la cesárea vale resaltar que la paciente no requirió inotrópicos ni vasopresores en ningún momento. Evolucionó al día 1 posoperatorio con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. En ese momento la paciente al examen físico estaba hipertensa con 160/100, 150 latidos por minuto, estaba febril, saturaba 80% aire ambiente, eso corregía con una máscara FIO 50-91%, estaba taquipnéica 30 respiraciones por minuto, tenía rales hasta campo medio, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, tenía una buena perfusión periférica y un ritmo diurético conservado. El resto del examen físico estaba normal. Este es el electrocardiograma inicial que se realizó en el momento de la urgencia, en el cual se observa una taquicardia sinusal, más o menos a 150 latidos por minuto, un PR conservado y de resto falta de progresión de onda CRS en cara lateral, es lo que podemos evaluar. ¿Alguien quiere comentar algo más del electro? Es el electro real, como pueden ver. Es el electro real del momento. Bueno, sigamos. Micrófono así. Yo veo profundización de las S de B2 a B4, ¿no? ¿Eso lo dijiste? No. No, veo esa profundización de las S que... Sí, bueno, falta de progresión de todo, R en digamos. realidad. ¿Cómo? Tengamos en cuenta que es una paciente puérpera que parió, ¿no? Yo considero que es bastante complicado quizás hacerle el electro, ponerle, pero es verdad. No, yo quería comentar algo, pero por lo negativo, digamos, porque no está. Una paciente con insuficiencia respiratoria aguda en un posparto inmediato, bueno, la posibilidad de tromboembolismo de pulmón, obviamente que a uno, más allá de todos los otros datos, que da la sensación de que no tiene un tromboembolismo de pulmón por todo lo que contaron, pero en este escenario me parece que pensarlo es medio inevitable y electrocardiográficamente se aleja la posibilidad, más allá de la taquicardia sinusal, no tiene un patrón electrocardiográfico típico, es cierto, no en todos los pacientes se ve, pero que no lo tenga me parece un dato más a favor, insisto, por lo negativo, no por lo positivo. No tiene un patrón S1, Q3, T3 o lo que uno podría esperar, que me parece un dato, una cosa más. Mirza, para los que llegamos medio tarde, vos dijiste, la señora no tenía ningún antecedente, ¿no? No tenía ningún antecedente cardiovascular, ningún factor de riesgo claro y... cesárea 42 semanas o 41 por y falta pico, de progresión del y trabajo de un cuadro parto. Que clínicamente parece insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? ¿Así es? Es una insuficiencia respiratoria que se presenta en la sala de ginecología, vista primero por un médico que no es cardiólogo y que, digamos, probablemente sea el médico ginecólogo obstetra, acompañado por algún clínico, que sí, tiene insuficiencia respiratoria con desaturación, rales y algo de ingurgitación yugular. Okay. Eso es al primer examen físico lo que se puede destacar. Perdón, Rosina. No, yo lo único que quería agregar que me llama la atención, la derivación de los miembros, el bajo voltaje que tienen los complejos. No sé si eso es algo sobreagregado o bueno, que puede, digamos, sumar a la interpretación del cuadro. ¿Alguien más? No, que no hay grandes signos, otra cosa que uno quizá hubiese debutado antes, ¿no? En el posparto inmediato, pero
qué patologías estructurales primarias pueden descompensarse en el escenario de un embarazo. Ejemplo, una estenosis mitral, digamos, paciente que por ahí inadvertidamente nunca se enteró que tenía cardiopatía reumática y a veces se entera, nos ha pasado varias veces, digamos, que la paciente se entera que tiene una cardiopatía reumática, tiene una estenosis mitral moderada y con el embarazo estaba asintomática durante todo, previamente, durante el embarazo se torna asintomática y a veces entra en edema de pulmón. Si la tuviese, la verdad que yo hubiese esperado que clínicamente en el último trimestre la pase mal y demás. No que debute así, digamos, pero también es una cosa que a uno... Por eso decía lo del agrandamiento auricular izquierdo, pero aún en ritmo sinusal no necesita que tenga un FA. El simple, digamos, puede arrancar un embarazo con 8 gradiente transvalvular mitral medio y con el embarazo se va... Digamos, en el tercer trimestre tiene 18 en la pulmonar y entra en edema de pulmón sinusal. No necesita estar en FA para que se descompense una estenosis mitral que quizá era moderada. Digamos, de hecho es una de las indicaciones que uno debería eventualmente plantearse, intervenirla en una paciente que tiene eso y planea un embarazo, porque uno sabe que en el tercer trimestre la va a pasar, como cualquier valvulopatía estenótica, la va a pasar muy mal, aunque esté asintomática previamente. Y me parece que no tenga agrandamiento auricular ostensible, por lo menos en este electro, y que esté en ritmo sinusal, aleja la posibilidad de una valvulopatía primaria, digamos, como trastorno subyacente al cuadro clínico este. Yo quería preguntar si bien los signos vitales ahora está hipertensa. ¿Esa hipertensión de cuándo viene? Digo, ¿estuvo durante el parto hipertensa o previo al parto? No. No tuvo ninguna eventualidad durante la cesárea, Bien. digamos, que tuvo. El signo una vital cesárea es 16, 160... 100. 160, 100. Sí. En una paciente que no había estado hipertensa antes y la sospecha inicial visualmente al menos es la de un edema agudo de pulmón. Es decir, tiene, sí, tiene ortopnea, rales, sí, no se sí. puede... Bien. Bueno, continuando con el caso, Siga. frente a esto, la conducta inicial en sala de ginecología es administración de oxígeno, furosemida endovenosa, un parche de nitroglicerina y sulfato de magnesio como profilaxis de convulsiones ante un trastorno hipertensivo del embarazo. Se decide trasladar la paciente a unidad de terapia intensiva, a donde ingresó sin cambio significativo respecto a este examen físico inicial que les comenté. Perdón, ¿eso de lo del parche de nitroglicerina es una cuestión de monitoreo o algo así? ¿O? Es una cuestión, sí, de que estaba en la sala y es lo más rápido que se hace sin tener un monitor hasta que llega el monitor de transporte y todo, para tener a una paciente que no la tenés conectada a un monitor, sino que le estás haciendo un control manual, por eso. Se le realiza un electrocardiograma de control en la unidad de terapia intensiva, donde se observa disminución de la frecuencia cardíaca, un ritmo sinusal más o menos a 100 por minuto, y donde se ve mejor progresión de las ondas R respecto al electrocardiograma previo. No sé si alguien quiera aportar algo adicional. ¿Algún otro comentario por el electro? Sí. Gracias, doctor Costabel. Pareciese tener solamente como un dato más un bloqueo AB de primer grado, ¿no? Un PR prolongado. Y después el resto lo mismo que dijo Pablo. Descartaría cualquier tipo de sobrecarga aguda ventricular derecha porque no tiene ningún patrón que corresponda a sobrecargas agudas de ventrículo derecho. Pareciese ser todo con los rales una configuración bien izquierda. Sigamos. Se le realiza esta radiografía de tórax en la que, como todos ven, tiene derrame pleural bilateral, redistribución de flujo e infiltrados en ambas bases y campos medios. Un laboratorio inicial donde tiene... O sea, si ese es el arco pulmonar, también parece tener un arco pulmonar tendido, ¿no? Ahí el arco izquierdo, el arco derecho, perdón. Bueno, pará, hizo un edema de pulmón postparto, ¿no? No, que a veces el hecho igualmente de que sea posparto, estamos dentro del periodo todavía donde se puede manifestar la preeclampsia.
en general. Y bueno, está descrito en las complicaciones, entre las complicaciones, digamos, de la preeclampsia, no como, digamos, el factor de hipertensión arterial, sino como la hipertensión arterial como parte de todo un síndrome fisiopatológico que incluye complicaciones muchas veces cardiovasculares y neurológicas, proteinuria, edema. Entonces, yo tal vez siendo unicista, si en una paciente que todavía no tengo, digamos, un eco, no tengo antecedentes, pensaría que esto, bueno, orientarlo hacia una preeclampsia y bueno, que está teniendo complicaciones cardiovasculares en ese sentido. Obviamente me gustaría avanzar en los estudios, pero bueno, estamos en la parte inicial. ¿Alguien más? Dice está sulfatada con lo... No, de la mano lo que dice él, y coincido, la verdad es inevitable pensarlo, deben haber pensado en eso también, porque la sulfatan inmediatamente y demás, con lo cual me da la sensación de que eso por lo menos se cruzó dentro del... En la sala de obstetricia, lo primero que piensan en realidad es eso, una preeclampsia, porque ven una paciente hipertensa, más allá de eso ellos ven la hipertensión en una puérpera y lo primero que piensan es que tiene una preeclampsia y además tiene una insuficiencia respiratoria, probablemente un edema agudo de pulmón en ese momento, pero eso es probablemente lo que piensan primero. ¿Complicación de? Digamos, el examen físico era normal, entendiendo que a la cesárea fue con una punción lumbar, le hicieron raquidia, con lo cual el examen físico era de lo que podíamos hacer como examen físico. Y no hubo ninguna sospecha o complicación de que agregado o acompañando a la anestesia raquidia haya tenido en ese momento ningún tipo de complicación. De hecho, aparentemente no había tenido una hipotensión marcada que muchas pacientes tienen con claro, sí, y no había tenido ninguna reanimación en particular tampoco relacionada a la anestesia que recibió para la cesárea. ¿La cesárea por qué ha sido la cesárea? ¿Por qué se indicó una cesárea? Por falta de progresión del descenso fetal. No bajaba el feto y entonces tuvieron que hacer una cesárea. Ahora, por lo menos en el ambiente privado, lo que estamos viendo que para las pacientes que están programadas para cesárea o que eventualmente podrían llegar a tener cesárea, les están pidiendo un prequirúrgico, no sé si les ha pasado. Y bueno, muchas veces eso es parte de una excusa como para hacer un electro, un examen físico. En algunos casos se pide algún eco. En nuestro hospital las cesáreas programadas casi todas vienen con un prequirúrgico. Pero ella era un trabajo de parto. Sí. Tiene controles prenatales normales. Debe tener un control del último trimestre y del último mes quizás, con un laboratorio donde no tenía proteinuria y no tenía una anemia marcada tampoco seguramente. Acá, para razonar, acá tenemos la suerte de tener tiempo para pensar, discutir, preguntarnos. Ahí hay que actuar rápido, ¿no? No tenés tiempo. Entonces uno va al ABC, dice, A, la vía aérea está permeable, B, entiendo que ustedes veían que respiraba lo suficientemente bien como para no justificar ni una intubación, ni una máscara de BiPAP. Ya nos dedicamos al C. El C es presión arterial tiene, índice cardíaco tiene, porque si no, no tendría buena presión arterial. Y lo siguiente que quedaría es si la wedge está elevada. Y parecería que la wedge está elevada, tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la causa de eso? Bueno, la primera es la poscarga está elevada. Me parece que hay que bajar la poscarga. Desconozco si durante la cesárea en algún momento se les pasó demasiado líquido. Está perfecto hacer el diurético. Y lo tercero que habría que investigar ahora urgente es si la función ventricular izquierda no puede ser la causante de que la wedge esté elevada. Pero parece ser por la placa claramente eso. Si no se me ocurre otra cosa que no sea una presión wedge elevada de alguna de estas tres causas. Sobreexpansión, poscarga aumentada o falla del ventrículo izquierdo. Yo encararía a la paciente así. El único edema de pulmón que yo me acuerdo se produce, pero no es este el caso, post-quirófano, en algún paciente joven que se ve, por ahí Jorge vos te acordás bien el término, es cuando durante la extubación hace mucha inspiración a presión negativa y eso genera... exactamente, pero no parece ser la paciente, no estuvo ventilada. Lo que no sé, porque no estoy alejado de la obstetricia, es si un trabajo de parto, me imagino que no, porque millones de mujeres dan a luz todos los días, un trabajo de parto con el esfuerzo que implica esto podría generar esto, pero me imagino que no, porque muchas mujeres dan a luz todos los días y no hay edemas de pulmón todos los días, ¿no? Perdón, Horacio, vos hablaste, ahora vamos a progresar porque estamos muy al principio, pero
Vos hablaste de evaluar la presión, la función ventricular izquierda. ¿A vos te parece que esto se puede dar en una paciente que tiene buena función ventricular con esa presión arterial, por ejemplo? Mirá, una paciente que es sana, a la que vos le elevás la poscarga marcadamente en unos segundos, como ocurre en la preeclampsia, y en la eclampsia, mejor dicho, ¿no? En la eclampsia puede generar un edema pulmonar, sí. Ahora, obviamente como cardiólogos ya, no de puérperas, nos gusta decir, bueno, esta chica tiene una miocardiopatía periparto o tiene voltajes pequeños, etcétera, o tiene algún trastorno previo de la función ventricular y por eso un aumento de la poscarga más un poco de expansión le pudo haber generado esto. Pero la verdad que ahí me quedo en el razonamiento. Yo para un poco, en los viejos libros de Bertolazzi hablan que esta placa con edema intersticio alveolar habla de por lo menos 25 a 30 de capilar. Por otro lado, si uno piensa en preeclampsia y eclampsia, pero más que nada de preeclampsia, cuesta entender, aunque se puede dar hasta 6 meses después, que un paciente con el parto después manifieste lo que no tuvo previo al parto. Porque muchas veces el parto es la forma de curar una preeclampsia. Entonces yo no creo que esto sea por una preeclampsia, porque el parto tendría que haber favorecido y en todo caso alejarse del problema, porque ¿cómo va a tener preeclampsia en el fin del parto y no tener ningún síntoma antes? Yo no veo esto habitualmente. Pero la preeclampsia se puede manifestar en el puerperio, ¿eh? Sí. Sí, pero es raro, sí, son excepcionales. Pero está descripto y se puede manifestar pero en el hay puerperio. otras entidades mucho más frecuentes para empezar esto. Sobre todo en pacientes, la cardiopatía periparto, todos tienen muchos la sensación de que ocurre después del parto y en realidad hay casi un 50% de pacientes que tienen cardiopatías antes del parto y en todo caso en el parto se evidencia este problema. Pero hay muchas pacientes que tienen este problema muchísimo antes de que llegue el parto. Bueno, y lo otro que me parece que hay que estar muy atento es, la paciente no tiene soplo, ¿no es cierto?, durante la auscultación acá en agudo. No tiene soplo. Una patología está descripta y que no sabe bien por qué es la insuficiencia mitral aguda en el periodo final del embarazo. Se cree que es por la relaxina genera una dilatación en el aparato subvalvular. Yo tengo 2 pacientes que hicieron insuficiencia mitral, edema agudo de pulmón y insuficiencia mitral aguda luego de en la etapa final del embarazo, ¿sí? Y se manifiesta obviamente en el periodo del periparto, y que uno dice, bueno, la voy a tener que operar, y después, un mes después, no tienen nada. La válvula funciona con función ventricular normal y la válvula funciona perfectamente. Es decir, en 2 casos, miento, no son 2 casos, es una única paciente que en los 2 embarazos nos hizo lo mismo, ¿sí? Es decir, hace insuficiencia mitral aguda, finalizado el periodo del puerperio, etcétera, la relaxina baja, etcétera, y después no tienen más insuficiencia mitral. Pero en los 2 casos se auscultaba claramente un soplo que dijimos, bueno, rompió una cuerda. Finalmente el eco nos mostró que no rompió una cuerda, nunca se entendió bien el mecanismo y después mejoró. Creo que es una entidad a tener en cuenta. Perdón, una pregunta para el doctor Guetta, que tiene experiencia con los pacientes, este tipo de pacientes. Yo le quería preguntar que siempre le tenemos mucho miedo a la hipertensión pulmonar en el embarazo y en el puerperio, si a usted le parece que se puede presentar de esta manera una paciente que no estaba previamente diagnosticada. ¿Por hipertensión pulmonar? Sí. Y la verdad que no, generalmente los pacientes con hipertensión pulmonar que vemos son pacientes que están diagnosticados previamente. Tenemos un grupo en CEMIC que hace embarazo de alto riesgo y que nos refieren sistemáticamente a los pacientes con hipertensión pulmonar para evaluación previa. Y obviamente son pacientes con diagnóstico que en los controles peripartos están bien detectadas. No es la forma que vemos de presentación. Ok, sigamos. Bueno, siguiendo con el caso, se le realizó un laboratorio que tiene 20.000 blancos, 40.000 plaquetas, una urea de 62, creatinina de 2,2, sodio de 127, unos gases arteriales con pH de 7,39, PCO2 de 22, PO2 de 62, bicarbonato de 13, con un ácido láctico de 2, bilirrubina total de 1,7 a predominio directo, GOT de 1400 y GPT de 476, coagulación normal, un ProBNP de 12.000, troponina T de 489 y LDH de 4290. ¿Algún comentario del laboratorio? Tiene toque hepático y renal. Me parece que acá hay algo más.
obviamente que hay datos de laboratorio que sugieren sobrecarga de volumen por el ProBNP, por el sodio diluido, pero hay cosas dentro del hígado, TGO, TGP, que hace pensar en un síndrome HELP. Sí, no, eso que también iba a mencionar lo del doctor, que tiene parámetros inflamatorios, que tiene parámetros de elevación de marcadores de daño miocárdico y compromiso del hepatograma y las transaminasas que podrían corresponder a eso, un síndrome HELP. ¿Alguien piensa que esto podría ser el resultado de esta insuficiencia cardíaca que estamos viendo? Sin pensar en que hay algún otro problema. Hay algo que tiene en contra para explicar que el corazón tiene la culpa de lo que le está pasando que las plaquetas bajas. No hay explicación, porque uno podría hablar de congestión hepática, pero te cuesta explicar el descenso de plaquetas. Eso no tiene que ver con el corazón. Hemos visto pacientes en bajo gasto con plaquetopenia igual, ¿eh? No sé si coinciden, pero... Esto se comporta más como una congestión hepática con TGO aumentada mucho más en proceso agudo que la TGP, entonces más correspondía a algo más congestivo, no tanto por insuficiencia cardíaca anterógrada. Vinculado Claro. Digo la plaquetopenia que no esté vinculada a preeclampsia y sí con consumo. No, digo que esté vinculado. No, sí, por eso, digamos, para tratar de darle otra explicación, digamos, sea consumo local. Y teniendo en cuenta que este es el laboratorio del momento cero y que la paciente tiene derrame pleural y que tiene estos datos del laboratorio, ¿alguien piensa que esto es tan agudo, que venía de antes, que se gestó en las últimas 24 o 48 horas? Yo creo que algo tiene previo y algo se precipita. Me cuesta entender que un edema de pulmón así por sí solo genere tanto problema en el laboratorio, no lo vi nunca. Sinceramente no lo vi nunca. No creo que todo sea agudo. Acá lo agudo es el edema de pulmón, pero hay muchas cosas previas que, es decir, el sodio diluido no pega para un flash pulmonar edema, porque eso habla de sobrecarga de líquido de días o de meses y que en todo caso se precipita con un edema de pulmón. Pero hay muchas cosas que no son agudas. La acidosis, no tanto un pH normal en contexto de 13 bicarbonato, ya habría que algún mecanismo compensatorio la paciente viene teniendo, y esta relación de las transaminasas también llama la atención, que en la congestión en un proceso agudo siempre la TGO es mucho mayor a la TGP y después con el tiempo esto se invierte, ¿no? Pero un pH normal con un 13 bicarbonato habla de que está compensando posiblemente con días y no es tanto un evento agudo, ¿no? Sigamos. La interpretación inicial en unidad de terapia intensiva es un edema agudo de pulmón y un síndrome HELP. Recordando los trastornos hipertensivos del embarazo, quería recordar la clasificación de los trastornos hipertensivos, que tenemos la hipertensión crónica cuando se da antes de las 20 semanas, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada cuando hay proteinuria de más de 3 gramos, asociada a hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, preeclampsia, eclampsia con presencia de convulsiones o hipertensión gestacional cuando es después de las 20 semanas. Y recordar que el síndrome HELP hace parte de una de las complicaciones de la preeclampsia severa, que se caracteriza por tener hemólisis con LDH de más de 600, plaquetopenia menor a 100.000 e hiperbilirrubinemia mayor a 1.2. Y tener en cuenta que el HELP sin preeclampsia ocurre en un 20 a 30% de los casos. Además, en cuanto a la fisiopatología de la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo, en un embarazo normal ocurre una progresión de células trofoblásticas a las arterias espirales, y en un embarazo en el cual hay preeclampsia, esta migración de células trofoblásticas no ocurre, produciendo vasos de baja capacitancia y por ende isquemia a nivel placentario, que esa isquemia va a producir cambios inflamatorios generando una disfunción endotelial generalizada, por lo cual lo que hay que entender es que en la preeclampsia, si bien el daño empieza a nivel placentario, la repercusión es sistémica por la disfunción endotelial sistémica.
Continuando con la presentación, la paciente al ingreso a terapia intensiva requiere ventilación no invasiva y se evidencia un pasaje accidental de sulfato de magnesio que debía pasar en 24 horas, pasó en un bolo de más o menos 30 minutos, 1 hora, por lo cual la paciente tiene una intoxicación con sulfato de magnesio y evoluciona con deterioro del sensorio y requerimiento de ventilación mecánica. Presenta shock transitorio post-sedación con noradrenalina más o menos por 6 horas y requiere tratamiento con furosemida endovenosa y se le administra gluconato de calcio como tratamiento de la intoxicación por sulfato de magnesio. Se le realiza un laboratorio de control que tiene un magnesio de 13.4, una troponina de 422, que no tiene un cambio significativo respecto a la previa, un sedimento urinario donde no tiene proteinuria, tiene hemoglobina 4 cruces, spot de proteínas de 0,1 que es negativo y posteriormente se logra realizar la proteinuria de 24 horas que también es negativa. Perdón, una aclaración. Para acá sabemos que podría tener un HELP sin preeclampsia, ¿ok? No tiene proteinuria. ¿Cómo le bajaron la presión en la poscarga? ¿Usaron betabloqueantes, la betalol o NTG? Porque sin saber el eco, por ahí en esta paciente Inicialmente me daría un poco de miedo. Inicialmente se utilizó nitroglicerina y posteriormente nitroprusiato. Bueno, vemos el eco. No, acá no somos ecocardiografistas, no sé si alguien quiere describir el eco. No, a simple vista lo que parece es que las dimensiones se impresionan aumentadas con una disfunción ventricular por lo menos de moderada a severa y bueno, necesitaría otras vistas para aportar un poco más. Ahí se ve un jet de insuficiencia mitral, pero la verdad que no, al estar en bajo gasto no se puede apreciar bien la cuantía por el jet color. Otra. Sí, hay un aplanamiento septal con una hipoquinesia severa generalizada. Y sí, coincido eso, parece que no tiene una valvulopatía significativa y llama la atención un estado más hipercontráctil a nivel de los segmentos apicales. Y no, porque yo veo el segmento apical estricto sí se contrae, más allá del corte como que va hacia el centro. Los segmentos del medio, fíjense el septal medio, allá arriba quieto, como se abomba hacia el ventrículo derecho. Y está disquinético. Y los basales se contraen un poco, ¿no? O sea, si fuese pensaría como que tiene un valoramiento medio ventricular, claro. No sé si estrictamente invertido, como dijo. Sí. Pero para contradecirlo a él nomás. Pasa. No sé quién quiere seguir. Mostrame 4 cámaras de nuevo, por favor, ¿podés? Sí, es mucho lío. Sí, la verdad que impresiona, ¿no? Como algo más catecolaminérgico, ¿no? Respecto a un territorio. Vemos que a qué basó, digamos, si la paciente no está dentro de un contexto clínico que no estamos sospechando en este caso. No, llegué tarde, perdón, disculpa, pero me imagino que es una edema de pulmón, una paciente embarazo puérpera. Sí, yo pensaría en un Takotsubo porque no estaríamos, bueno, o una afectación relacionada con el embarazo, ¿no? No, que para agregar a algo que ya dije, que para mí la hipoquinesia es generalizada. La verdad que me cuesta ver que la punta tenga hipercontractilidad con respecto a los otros segmentos. No, y esto es una disfunción severa, en menos de 30%, 25-28% es severo. Bueno, esta no la dijeron, pero parece que tiene la vena cava inferior dilatada. Y esta es la descripción.
Ventrículo izquierdo dilatado, esférico, con hipoquinesia severa global, menor hipoquinesia de la zona septoapical y el septum posterior apical con una fracción de eyección del 20%, aurícula izquierda no dilatada, un ventrículo derecho no dilatado con deterioro leve de la función, TAPSE de 15, presión sistólica pulmonar de 30 y un derrame pericárdico leve con vena cava inferior dilatada y colapso parcial. ¿Algún comentario? No, yo, digamos, como hace Horacio y que está bien bueno de vez en cuando tratar de ordenarse un poco donde estamos parados. Hasta acá tenemos una puérpera que tiene un ventrículo detonado y que nosotros sabemos que digamos, las pocas causas que uno puede tener en este caso y ver ese laboratorio previo, digamos, casi un 40% de las miocardiopatías peripartos, que son especies de miocarditis, aparecen en el último trimestre del embarazo. Y en ese último trimestre del embarazo el ventrículo se deteriora en forma progresiva, a pesar de lo cual las pacientes siguen siendo asintomáticas. Y si uno no va a buscar específicamente datos puntuales sobre la sospecha, la taquicardia tranquilamente es una constante en todas las pacientes en el último trimestre. Ese electrocardiograma con esa dilatación que muestra de hipertrofia o de dilatación de cavidades, simplemente uno la puede sostener en lo que uno ve a veces en los prequirúrgicos que hacemos. No se olviden que cuando uno le pide un prequirúrgico a una paciente que viene embarazada y que le dice que está todo bien, es un electro, un informecito y son 1 o 2 minutos de consultorio. Sin embargo, todo ese trastorno de medio interno que mostraban, la verdad que con ese 2,2 de creatinina y demás, es difícil creer que en 1 hora o 2 horas desde la cesárea hasta el primer gas uno tenga semejante catástrofe en una paciente que hasta ese entonces estaba, entre comillas, bastante estable desde el punto de vista de su insuficiencia cardíaca aguda. Con lo cual, digo, viendo este ventrículo ahora, existe, digamos, a mí se me ocurre que por ahí sería un caso para poder pensar en una miocardiopatía periparto que, como muchos pasan, en el evento desencadenante es justamente ya sea el parto. Y quizás no la cesárea final, sino el evento primario que fue el trabajo de parto, que fue lo que la llevó a descompensar. Sería uno de mis planteos de, digamos, contra qué me estoy encontrando ahora. Yo creo que hay algo que no hay que discutir, que me parece que es el síndrome HELP, lo tiene. El problema es que enganchar la cardiopatía con el síndrome HELP. Y es evidente que tiene cosas previas, yo coincido con Sebastián, porque hay elementos que hacen pensar que la sobrecarga de líquido la tenía. Ustedes ven el bicarbonato, ha habido una adaptación, ese bicarbonato no bajó, el bicarbonato tan rápido, nada más que por el edema de pulmón. Tiene 12.000 de ProNP, tiene 127 de sodio, es decir, viene con este problema y tal vez tenga una cardiopatía periparto en el último trimestre. Nosotros cuando hacemos interconsulta, yo a veces le digo a los tetras, cuando ves una paciente que está fatigada en forma desproporcionada, los embarazos que ustedes tienen más claro, hagamos un eco, porque después este paciente en la unidad coronaria necesita una asistencia ventricular. Y hace meses que está con un ventrículo deteriorado por no sospecharlo. Es cierto que todos tienen taquicardia, pero hay cosas que se pueden pedir por el laboratorio, es decir, acá hay algo, ¿cómo enganchamos el HELP con la cardiopatía, entre comillas, periparto hasta el momento? Me parece que bueno, en este mismo instante me estoy autocontradiciendo con lo que dije antes, pero bueno, no tenía el eco. La realidad es que yo ahora me pregunto realmente si esto es un síndrome HELP. Porque sí, lo que yo puedo ver es que tiene falla renal, tiene falla hepática y una falla multiorgánica, pero bueno, es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca y una miocardopatía con deterioro severo de la función ventricular. Entonces uno entiende el síndrome de HELP por esas características que lo definen en el contexto fisiopatológico de una alteración de la formación del trofoblasto, etc. Pero yo me pregunto ahora si realmente había preeclampsia, si había síndrome de HELP y si en realidad todas esas alteraciones no se corresponden con una paciente que está en bajo gasto cardíaco. Yo coincido. La verdad que uno con estos casos así, como con cualquier caso, uno trata de ser unicista, digamos. Todo puede pasar, en medicina todos hemos visto cosas que son un perro verde, nos ha pasado. La verdad que la paciente tenga en el mismo momento una periparto y un HELP, a ver, es la reina de la mala suerte, me parece. ¿Puede pasar? Sí. Yo a priori trataría de pensar un poco en la misma línea que se viene diciendo, que venía arrastrando algo periparto la mujer, larvado, lo que sea, y que, bueno, digamos,
trabajo de parto, la hipertensión postparto y todo esto, termina de desbarrancarla, digamos. Me cuesta, más allá de los números que hacen ineludible pensar en un HELP, me cuesta pensar que tiene las dos cosas realmente. Y lo que seguro tiene, y eso no es difícil discutirlo, que tiene insuficiencia cardíaca aguda por disfunción severa de ventrículo izquierdo. Podemos discutir cuándo se instala la disfunción ventricular, en algún punto hasta me parece que es anecdótico, no tiene una cardiopatía estructural, tiene disfunción ventricular izquierda que da la sensación que es subaguda barra aguda. Me cuesta creer que aparte de eso tiene un HELP. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, ya la poscarga está, me imagino, está controlada. De hecho, se pasaron hacia abajo porque se hipotensó la paciente, ¿sí? El índice cardíaco ahora ya desconfío en que sea tan bueno con ese nivel de función ventricular, y la wedge está elevada y ahora tengo una causa miocárdica, además de la poscarga. Así que este es el momento en que hay que pensar cómo la voy a estimular inotrópicamente, ¿sí? Creo que es una paciente para sostener la TA con noradrenalina y apoyarla eventualmente con milrinona, ¿sí? Va a haber que tener cuidado con las plaquetas nada más ahí. Y después voy a tener que pensar rápidamente, si no salgo de esto, ¿sí? Si voy a tener que asistirla o trasplantarla, etcétera. Me entusiasma que estaba muy hipertensa, ¿no? Una miocardiopatía que logra levantar 160 sistólica, controlando la poscarga, bajándole la precarga, es decir, vaciándola de líquido y apoyándola un poquito con inotrópicos. Me imagino yo que debería salir sin tener necesidad de más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. El único datito que agrego es, sí interesa saber cuál es la etiología, Pablito, porque vos te planteas lo reversible de lo irreversible. Y tanto cualquiera de las miocarditis, la miocardiopatía periparto es una variante de miocarditis. Tanto ya sea llamada como quieran, las que son miocarditis son potencialmente reversibles y en una tasa bastante importante, con lo cual diferenciar a una paciente que viene con una miocardiopatía dilatada previa a todo esto y que ha pasado solapada y escondida en el embarazo, a pensar que esto es un corazón agudamente enfermo, sí plantea, no en el tratamiento que viene ahora, sino en el timing a ver cuánto uno lo soporta o lo aguanta o lo revierte por la reversibilidad del mismo, ¿no? Una consulta. Yo entiendo eso, lo que creo que en este punto te vas a quedar con el interrogante y en agudo me cuesta creer que vamos a hacer algo distinto. Respecto al tratamiento, el doctor estaba antes que yo, así que... Yo quiero una consulta. Las dosis de la noradrenalina, digamos, ¿cómo estaba la paciente? Digamos, en ese momento estaba ventilada y estaba con... Fue un shock post-sedación. O sea, estaba hipertensa, se deteriora el sensorio, se ventila y con la ventilación se choca y requiere noradrenalina, que no fueron dosis, digamos, altas, extremas, por 6 horas solamente. Bien, perfecto. No, la verdad que el eco me hace ruido. No tengo experiencia en este tipo de patologías porque la verdad que no lo tengo, pero sí estaría bueno escuchar opiniones en cuanto a ese eco que, si bien no es algo global, no es una hipocinesia global, no descartaría algo catecolaminérgico también sobreañadido, no sé. La señora está puérpera, puede estar estresada, pensemos en el estrés como otra causa dentro de las posibles afectación miocárdica, ¿no? No, yo lo que quería decir es que cuando vos ves el laboratorio, hay cosas que por sí sola el HELP no explicaría que le sobran a la insuficiencia cardíaca y viceversa. Pero no es poco entender que si uno acepta que tiene dos cosas, la pregunta que tiene que hacer un médico es ¿qué fue primero? Y ahí es más difícil. Pero ¿qué pasa? La evolución hace pensar que si fuera un síndrome HELP, el hecho de tener el parto va a alejar la posibilidad de hacer otras cosas más para ese tema. Entonces va a quedar solito el problema cardiovascular. En algún momento vamos a estar hablando solamente de lo cardiovascular y nos falta mucho. Porque ahora está el parto. El síndrome HELP tendría que mejorar con esto. Y ahora va a quedar la insuficiencia cardíaca. Y en algún momento va a hablar solamente el corazón. Pues, bueno, y va a ser ahora porque vamos a... Por eso la nos queda evolución poco a veces aclara las cosas. Sí, dos palabras. Una paciente así, yo una cosa que me plantearía es que esta paciente esté en un lugar donde pueda eventualmente asistirla y eventualmente trasplantarla. Me parece que es obligatorio pensar en eso, lo cual plantea la cuestión logística de si la tengo que derivar o no la tengo que derivar. Pero me parece que esta paciente merece estar en un centro donde se la pueda asistir eventualmente y eventualmente trasplantar. Y respecto del tratamiento a instalarle, digamos,
estoy de acuerdo, bueno, está ventilada, tiene furosemida, que haga el balance negativo que tenga que hacer. Y después yo sé que suena poco acá, el vasodilatador, introprusiato, idealmente lo que sea. Yo no sé si no me plantearía con estos datos, yo entiendo que es poco académico y hay poco nivel de evidencia para hacerlo, es usar levosimendan como en insuficiencia cardíaca aguda, como para sacarlo o apoyarlo, levantarlo un poquito del piso y darnos tiempo a ver qué pasa, digamos, ¿no? Pero realmente me plantearía las dos cosas: eventualidad de derivarla, si no está en un centro que la pueda asistir, eventualmente trasplantar, y en el interín de esto hacerle levosimendan. Todavía estamos en las primeras 24 horas, ¿sí? Vamos a última y seguimos porque tengo poco tiempo y tengo muchas cosas para contarles todavía. La paciente, perdón. ¿Puedo decir algo? Sí. No, yo lo que digo es que en el momento que le hicieron tratamiento para un edema de pulmón clásico, el paciente no termina de mejorar y eso habla de que hay un problema inotrópico porque sigue con 100 de frecuencia, hizo balance negativo, la vena cava sigue dilatada, es decir, empieza como a asomarse de que el problema miocárdico juega un rol terrible. Lo de levosimendan siempre es tentador, pero yo creo que llegó el momento de poner un Swan-Ganz a este paciente. Yo tengo que estar sabiendo dónde estoy parado, tengo que ajustar si necesito inotrópico o no necesito inotrópico. Yo quiero saber el volumen minuto, no quiero ver más una imagen. Sigamos. 24 horas posterior a la intubación, la paciente se extuba y progresivamente mejoran los parámetros del síndrome de HELP, pero persiste hipertensa con requerimiento de nitroglicerina y posteriormente de nitroprusiato por difícil control de la presión y realiza balance negativo más o menos de 2 litros. 24 horas posterior a la extubación, vuelve y tiene un nuevo edema agudo de pulmón en contexto de hipertensión arterial, más o menos 160-100 de presión arterial, se le ajusta la dosis de nitroprusiato, se aumenta la dosis de diurético y requiere ventilación no invasiva de vuelta, con lo cual tiene buena respuesta, aproximadamente por 12 horas. Se le realiza un nuevo ecocardiograma. No, bueno, ahí claramente se ve una mejoría de la función. Tampoco moderada, diría, ¿no? Y sigue estando dilatada, hay un leve derrame. Sigue teniendo insuficiencia mitral. Parece que la punta se mueve bastante bien, ¿sí? Se cierra un montón y esos son los segmentos medios basales. La asistencia mecánica ventilatoria es una asistencia mecánica. Y la verdad que cuando uno entra a un paciente en cuadro de shock en una asistencia mecánica y la termina sacándosela a ciegas a 24 horas, es como poner y sacar un balón o como poner y sacar una centrífuga. En este grupo de pacientes con ese ventrículo que nosotros vimos y la paciente ventilada, yo estoy completamente de acuerdo con todos los que plantearon tener un manejo invasivo de lo que es el patrón hemodinámico antes de digo, porque la extubación, genial, uno plantea, bueno, se puede extubar. ¿Debió uno haberlo extubado a las 24 horas? ¿Qué gana extubando precozmente a un paciente que se ventila por shock hemodinámico? Digamos, parámetros respiratorios de extubación no son parámetros de un paciente con shock hemodinámico. Y quizás ese edema agudo de pulmón que hace después y esa complicación que tiene, digo, a mí se me plantea. Yo entiendo que una paciente joven una quiere sacar del respirador lo antes posible porque pensó que nunca debió haberse intubado. En realidad, perdóname, se ventila por deterioro del sensorio en contexto de intoxicación por sulfato de magnesio, que mejora muy rápidamente y el shock es breve, dura menos, o sea, en 6 horas se cierra la noradrenalina, digamos. Nosotros tenemos... Eso es bueno. Sí, digamos, nosotros no tenemos el timing de ver a la paciente pero... como estaba, pero digo, cuando uno plantea que a un paciente en shock lo ventilan y lo ponen en asistencia mecánica y uno le baja un consumo de oxígeno en forma muy importante, salir de ese parámetro sin tener otro dato un poco más precoz, con ese ecocardiograma a menos de 24 horas, te puede haber salido bien, pero quizás no. Y creo que uno debería tener parámetros un poco más pesados de lo que es. Por supuesto que si hubiese sido al revés, si vos hubieses mostrado un segundo eco y con esa función ventricular uno se replantearía la extubación de la paciente,
no por parámetros respiratorios ni neurológicos, sino por parámetros hemodinámicos. Quizás con ese ventrículo funcionando así, y quizás uno por ahí podría decir, me animo a extubarlo. Dos preguntas. Cuando se extuba estaba sin ningún apoyo inotrópico, entiendo yo, y tampoco ningún vasoactivo para bajar la presión, ¿o sí? Es decir, ¿se estuvo hipertensa la paciente? Sí, todo el tiempo estuvo hipertensa. ¿Y no incontrolable esa presión con, Por algún momento. con nitroprusiato? Por ahí, eso sí, apoyo lo que dice Seba, si la hipertensión me generó un edema agudo de pulmón, no la estuvo hasta que esté la presión arterial controlada. Es muy raro que una paciente que esté intubada esté hipertensa, es muy raro. No, digamos, y una normotensa, pregunta ¿no? más. ¿Los episodios de hipertensión son en flash o es persistente? Digo, y ahí pregunto, bueno, todo el mundo habrá pensado, me imagino yo, esos episodios en flash no van con rubor, no van con ninguna otra cosa que uno imagine que son episodios en flash de hipertensión que me descompensan a la paciente. No. Exactamente, bien compensada. Sí. Perdón, dos cosas. La paciente seguía en terapia intensiva, porque esto pasó todo en terapia. Por supuesto que nosotros la veíamos, pero seguía en terapia intensiva. Se extuba normotensa y comienza a hipertensarse, por lo que requiere titulación de NTG y de NPS, y en un momento hace un edema agudo de pulmón en el momento de la titulación. Cuando hay un mal ventrículo, que esto va a ser un tema del simposio, la extubación en un mal ventrículo puede ser hasta una falla del destete y falla de reintubar hasta un 25%. Y esto uno lo puede seguir de varias formas. Una, en el momento que está en tu T, que es una verdadera ergometría, le podés hacer un eco, a ver cómo esperás que va a pasar en el post-extubación. Lo otro que se hace, podés pedir ProBNP, porque hay trabajos que aumentan el ProBNP en el tubo T. Lo otro que podés hacer es que si está hipertensa, es un signo de que está fallando y que está fatigado. Algunos le ponen un Swan-Ganz, porque acá la falla de destete y reintubación es hasta un 25% de una falla cardiovascular. Perdón, seguimos. Pásala, Nati. Nos convertimos en calabaza de repente. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Pasá para adelante y ahí. No, mirá, mejor. Esperen. No, pero para atrás, ¿nos falta algo? Sí. Bueno, ella. Nati, ¿para atrás no va? No, ese es el tercer ecocardiograma que se hace después de... En realidad la paciente evoluciona muy bien, rápidamente, después del tratamiento del edema agudo de pulmón, con el BNI, que dura horas eso, mejora, y al tercer día se le puede titular medicación bioral. De hecho, se normotensa y lo único que se le puede titular es bisoprolol a la señora. Y al quinto día de internación, la señora ya estaba bien y se iba a ir de alta y se le hace este ecocardiograma. ¿Qué? No sé si alguien quiere comentar. No, lo que yo veo es que... No, yo quiero hacer una opinión. Que ya estamos terminando, A digamos. medida que se aleja del parto inmediato, pareciera que cada día que gana, cada día que está mejor. Esa es la sensación que queda afuera, ¿no? Pues en realidad lo único que se alejaba acá es el parto. Tal cual. Porque digo, resolvió primero el HELP y ahora parece resolver la cardiopatía a medida que se aleja del parto. Perdón, no mostramos que en realidad el segundo ecocardiograma quizás tenía un poco mejor, había mejorado la fracción de eyección, bueno, tenía una FEI moderada y tenía mucho mejor contractilidad de la punta. Este es el informe del tercer ecocardiograma, en el que informa motilidad segmentaria sin alteraciones, fracción de eyección del 57%, patrón de llenado del VI normal, función del BD normal y leve derrame pericárdico y leve derrame pleural.
En realidad la paciente la sigue un médico de la sección y esto fue en febrero y la señora está perfecta y quiso dejar de tomar la medicación, que nunca se le pudo titular otra cosa que betabloqueantes por la presión, y tiene un eco hecho de control que es normal ahora. ¿Qué les parece? No, digo, la mejoría en definitiva, la mejoría ecográficamente, ¿cuánto demoró? Son días, ¿no? 5 días. Ah, ok. No digo porque pensar que una miocardiopatía periparto haya mejorado tan rápido es como llamativo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por exclusión, más allá de que no entiendo bien cómo cierra con todo el resto, que a lo mejor evidentemente la señora tenía algo, a lo mejor sus no sé con qué recuento de plaquetas entró a hacerse el procedimiento, a lo mejor tenía 80.000 y le cayeron a 40.000, digo. Entonces no sé si realmente hizo el HELP o no hizo el HELP, pero lo único que explica que una función ventricular esté tan mal, con cierta contracción como veíamos de los segmentos apicales y de los segmentos basales, y después normalice, es que tenga un Takotsubo, digamos. Eso es lo que yo pensaría. Yo igual quería agregar algo. En algún momento hubiese sido de utilidad hacer una cardioresonancia una vez estabilizada ella hemodinámicamente, como para definir un poco la función de fibra. En su defecto algunas nuevas técnicas ecocardiográficas, pero sí una resonancia para valorar bien la función de fibra o el miocardio en sí, hubiese sido de gran utilidad. Yo creo que la verdad... Un periparto no va a tener gadolinio y un Takotsubo no tiene gadolinio, digamos. O sea, el edema que se puede ver en agudo podría ser más de un Takotsubo que de una miocarditis. Sí, puede ser, sí. Sí, la verdad es que rescato eso del trastorno de motilidad, que dentro de una miocardiopatía periparto, digamos, habitualmente vemos algo más global, con una hipocinesia global, con un remodelado más general y más esférico, ¿no? O sea, como una miocardiopatía más general, ¿no? Este segmentarismo hace ruido. No sé si desde el electro en ese momento en agudo había algo interesante, no lo vimos, pero creo que taquicardia sinusal nada más. Y no, y después con respecto al eco, cuando mejora, no sé, me quedaban dudas de la cara inferior y ponen una insuficiencia mitral leve a moderada, que no sé si tenga que ver con algún trastorno que haya quedado segmentario ahí en la cara lateral o algo, porque en una chica joven no debería quedar con insuficiencia mitral, ¿no? Y en el estudio me parecía algo muy leve a nivel de los territorios inferiores y sí ese segmento apical que estaba hiperdinámico. En el eco final lo hizo un ecocardiografista muy confiable y lo revimos hace poco porque nos parecía lo mismo y él decidió definir que era normal, que él lo hubiera informado como normal al eco. Horacio, ¿te acordás que la hermana de la chica que es residente de imágenes, que pasó lo mismo? Fue una chica que no vino con el síndrome de HELP, pero vino así con una cardiopatía, un edema de huevo pulmón en el parto inmediato, y nosotros la tratamos con droga, con vasodilatadores, le aliviamos la poscarga, y a los 4 días estaba igual, con un buen ventrículo, y nunca pudimos entender, tenía insuficiencia mitral, un poco, pero de cualquier manera me acuerdo, el deterioro de la función, prácticamente la mejoramos con el April después, y ahora anda perfecta, como si nada, pero yo lo que creo que hay muchos pacientes que en el embarazo, mujeres que tienen fatiga, que tienen una taquicardia desproporcionada, si hiciéramos un eco mucho antes que pase esta catástrofe, nos encontraríamos, porque fue lo que quedamos con el servicio de obstetricia, que ante la mínima sospecha, hacer un poco más de eco, ¿no? Como decía Sebastián, que terminamos haciendo un electro y un interrogatorio de 5 minutos. Una sola cosa que te quiero contestar es que cuando uno ve una embarazada, todas parecen tener insuficiencia cardíaca en el tercer trimestre. Cuando le estás haciendo, y es un poco difícil, ¿no? Porque la verdad es que son muchas las embarazadas que tienen edemas y que tienen disnea y que están taquicárdicas. Sí, a mí me cuesta pensar que... Sí, creo que todos mencionaron los dos diagnósticos diferenciales, que la miocardiopatía periparto y el Takotsubo. Son dos diagnósticos clínicos que no tenemos ninguna forma de confirmar uno u otro, y la discusión nuestra giró en torno de esas dos posibilidades, más allá que el servicio de ginecología opina que tuvo un HELP, que no tiene todas las características clásicas de HELP, pero opinan que lo tuvo.
obviamente los ginecólogos dicen lo que ellos saben, que saben diagnosticar, y nosotros lo que sabemos, queremos saber diagnosticar. Y bueno, creo que sí, para miocardiopatia de periparto tiene cosas que no cierran, como que haya mejorado demasiado rápido. Para Takotsubo no tiene los cambios del electro, aunque puede cursar sin cambios en el electro, y uno puede ver mejorías tan rápidas. Y algunos autores mencionan que pueden diferenciar Takotsubo de periparto, cosa que es muy difícil de entender porque son dos patologías que no conocemos bien la fisiopatología y cuyos criterios clínicos se superponen tranquilamente, ¿no? Así que bueno, creo que uno queda, el diagnóstico de cardiopatía por estrés, creo que es el más, prolijo, digamos, para plantear. Y lo del síndrome de HELP, incluso para los ginecólogos que ellos dicen que lo tuvo, no tiene todos los datos que uno quisiera tener para diagnosticarlo. Sí, poco para quedar bien con todo, es una catecolominérgica, me parece, y lo cierto que el es que denominador común, sí, sobre todo la evolución de mejoría rápida en 5 días, otra enferma, digamos, sí, la verdad que eso llama la atención para Takotsubo y para periparto, me parece que... Si tiene las dos patologías, sí, puede ser que lo tenga. Y los médicos, cuando tenemos más de una patología, patinamos y no sabemos qué diagnosticar, ¿no? No, yo lo que quiero decir es que puede ser que en el final sea una cardiopatía por estrés, pero tiene cosas crónicas del corazón. Está diluida en el sodio, está con ProBNP alto, tiene un montón de cosas que no son de agudos. En lo agudo nadie lo discute, que fue lo que precipitó, pero hay cosas previas. Sí, de todos modos, eso no... Sí. Son previas al parto. Sí. En todo caso, el parto las pone en evidencia. Segundo, son pacientes no tan bien evaluadas. Y tercero, lo que yo veo que no todas dan una asistencia. A veces vos le ajustás la carga. Sí, de hecho. Le ponés diurético. Es que la mayoría no van a la asistencia. La gran mayoría. Por suerte. Lo que digo, si tenía algo previo... Perdón, sigan usando el micrófono. No, que si tenía algo previo uno debería inferir que está vinculado a la gesta, porque no le quedó nada, digamos, se le fue el embarazo y se le fue todo. Con lo cual, en algún punto, un poco de la mano lo que decís vos, digamos, que debería estar vinculado a eso, porque si después de esto tiene un eco normal, desde febrero hasta ahora, la verdad que hay mucha cosa, cambio radical a 5 días, y a 2 meses, por lo que dicen, tiene un eco absolutamente normal, tiene una M chiquita que capaz que tiene todo el mundo, y poca cosa más, ¿no?